Durante 5 siglos, el ascensor de Hadar, como lo llamaban los humanos, permaneció inactivo, atrapado entre mundos, entre Yan y entre las expectativas del pasado y las esperanzas del presente. Generaciones de exploradores habían intentado sin éxito hacerlo funcionar, cada uno con las últimas tecnologías y las herramientas más avanzadas a su disposición, y cada uno se marchaba con silenciosa frustración. Este ascensor no era simplemente un dispositivo de transporte, era un puente entre dimensiones, entre las estrellas, entre lo que una vez fue y lo que podría volver a ser. Sin embargo, durante 500 años se había negado a moverse mientras la humanidad se extendía por la galaxia. Se habían encontrado con ruinas de civilizaciones olvidadas, reliquias de quienes una vez controlaron el tiempo, el espacio y la energía con facilidad. La mayoría de los artefactos se desmoronaron bajo el escrutinio humano. Sus secretos se perdieron para siempre. Pero el ascensor de Hadar se mantuvo firme. Sus mecanismos, complejos más allá de la razón, desafiaban incluso a las mentes más avanzadas que se acercaban. Que hasta ahora estaba de rodillas ante el inmenso mecanismo brillante. Arlon McKee, un técnico que apenas había aprobado su formación vocacional en la Academia de Ingeniería Espacial, miraba fijamente la incomprensible exhibición de luces y símbolos ante la estructura se alzaba sobre él una máquina arcaica monolítica pulsando con energía olvidada sus tonos azules cortando a través de la espesa atmósfera de la instalación alienígena abandonada que había visto el ascensor en el Ulofitz como cada carenado espacial humano desde su descubrimiento. Algunos lo llamaron una puerta a ninguna parte. Para Arland era solo otro trabajo, un trabajo del que estaban a punto de ser despedidos si no obtenía resultados pronto. 500 años, murmuró para sí mismo entrecerrando los ojos ante los intrincados diseños grabados en el metal alienígena, y aquí estoy sin nada más que un clip y un juego de herramientas que no se ha actualizado en una década. ¿Qué diablo se supone que debo hacer? Sus dedos temblaron ligeramente mientras sostenía el humilde clip. Para cualquiera que lo viera parecería ridículo e incluso cómico que un hombre armado con una herramienta tan trivial pudiera esperar arreglar una máquina de tal magnitud y origen alienígena. Pero para Arlon la situación había dejado de ser divertida, hace mucho tiempo era desesperada, ahora lo había intentado todo, herramientas estándar, diagnósticos, incluso un intento fallido de recablear la cosa con tecnología humana más moderna. Nada funcionó, nada hizo mella, excepto el clip. Era una posibilidad remota, un intento ridículo en este punto, pero había algo en su simplicidad, la forma en que podía doblarse y retorcerse en formas que encajaban en lugares donde otras herramientas no podían. Harlin se había criado en un mundo colonial lejos de la Tierra, donde todo tenía que arreglarse con lo que tuviera a mano. Si no era cinta adhesiva, era un clip. Exhaló bruscamente, arrodillándose más cerca de los símbolos brillantes en la consola de la máquina. Su aliento empañó el aire frente a él mientras la enorme arquitectura alienígena parecía zumbar a su alrededor. Vivo pero completamente indiferente a su presencia, conocía la historia, por supuesto, como los antiguos alienígenas habían creado este lugar, cómo su imperio se había extendido por galaxias y cómo se desvanecieron sin dejar rastro. Mientras se inclinaba hacia adelante, con dedos temblorosos, presionó el clip en un pequeño espacio sin pretensiones entre dos de los símbolos brillantes. Clic, el sonido fue casi imperceptible, como el suspiro de una máquina cansada que despierta de un largo sueño. Harlin congeló su pulso acelerándose, no había esperado que sus ojos se movieran sobre la consola y lentamente las luces comenzaron a cambiar, un suave sonido inquietante que emanaba de lo profundo de la máquina. De repente, el brillo azul se intensificó envolviéndolo en una fría neblina eléctrica. La enorme puerta circular frente a él, la misma puerta que había permanecido cerrada durante 5 siglos, comenzó a moverse y se abrió con el sonido de engranajes antiguos que liberaron una ráfaga de aire frío y viciado por primera vez en 500 años. El ascensor de Hadar había despertado, pero en lugar de sentir triunfo, un profundo escalofrío recorrió la columna de Arland. La máquina no solo estaba despertando, estaba llamando a algo mucho más antiguo y mucho más peligroso que cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado, mucho antes de que la humanidad hubiera desarrollado la tecnología para explorar las estrellas.
Los arquitectos de Adar ya habían logrado hazañas que desafiaban la comprensión. Su dominio de la tecnología dimensional les permitió atravesar no solo vastas distancias sino realidades enteras. El ascensor era su joya de la corona, una puerta a cualquier lugar y a todas partes. Cuando cayó el imperio a Adar, su tecnología permaneció latente, esparcida por mundos olvidados. Exploradores de una docena de especies diferentes se habían topado con sus ruinas durante milenios, pero nadie había logrado reactivar el ascensor de Adar. El ADR había sellado el ascensor por una razón. Lo que yacía más allá no era un mero destino, sino una bóveda cósmica de infinitas posibilidades y peligros infinitos. Ahora, mientras Arland se arrodillaba ante el portal abierto, podía sentir el peso de los siglos presionándolo. La estructura era tan vasta, tan antigua que parecía tener su propio polo gravitacional. Una presencia que era a la vez imponente y aterradora. Cuando la puerta se abrió por completo, un campo azul brillante brilló en el centro como un charco de energía líquida. Harlin se puso de pie lentamente, con las piernas inestables debajo de él, miró por encima del hombro, medio esperando que alguien de su tripulación entrara corriendo, pero nadie lo había acompañado hasta aquí. Este era su momento, su responsabilidad. ¿Qué ahora?, susurró mirando al abismo brillante. La consola emitió un pitido silencioso como si esperara a que hiciera el siguiente movimiento. El corazón de Arland latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba al campo brillante. No era solo una puerta, era algo completamente distinto. Había escuchado rumores, historias contadas en voz baja. En puertos espaciales y escuelas de ingeniería sobre portales como estos, puertas a otras dimensiones o peor aún a lugares de los que ningún ser vivo había regresado jamás. Por un momento dudó, el peso de lo que estaba a punto de hacer lo hundió, lo habían enviado aquí para arreglar el ascensor, no para activar una antigua puerta alienígena a quién sabe dónde. Pero ahora que estaba abierta, sintió algo que lo impulsaba hacia adelante, era como si la máquina lo estuviera invitando. Su mano rozó el clip en su bolsillo otra vez. Lo absurdo de todo casi lo hizo reír. No había arreglado el ascensor con un clip. ¿Verdad? Pero mientras estaba allí parado mirando el campo de luz, se dio cuenta de algo. El clip no importaba. Lo que importaba era que había hecho lo que nadie más había podido hacer en 500 años. Había hecho que la máquina respondiera. Había hecho posible lo imposible con una respiración profunda. Harlin dio un paso adelante cruzando el umbral hacia lo desconocido en el momento en que su pie tocó el campo brillante. La realidad, retorcido, sintió que su cuerpo se estiraba, se doblaba como si lo tiraran a través del espacio y el tiempo, era desorientador, aterrador y luego, tan rápido como había comenzado. Se detuvo, Arland se tambaleó hacia adelante. Jadeando por aire, el mundo a su alrededor entrando en foco se encontró parado en una enorme cámara mucho más grande que la que había dejado atrás. La arquitectura era similar a la de la sala del ascensor. Pero aquí los símbolos y diseños eran más intrincados, más deliberados, había figuras, estatuas o lo que él pensó que eran estatuas que bordeaban las paredes que se elevaban sobre él. Parecían los extraterrestres de los HD, sus cráneos alargados y ojos huecos mirándolo como si juzgaran su presencia, y en el centro de la habitación se alzaba una enorme estructura, era otra máquina más compleja que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Pulsaba con energía, el mismo brillo azul que había llenado la cámara del ascensor. Esto era lo que el ascensor había estado protegiendo durante todos estos siglos, mientras Harlan se acercaba a la máquina. Su corazón se aceleró, extendió sus dedos rozando la fría superficie de metal. De repente la habitación se llenó de luz y una voz. Una antigua voz alienígena, resonó en su mente. Has despertado el arca de Adar. Debes elegir el camino de la creación o el camino de la destrucción. La respiración de Harlan se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué acababa de desatar? Arland se quedó congelado, sus dedos flotando sobre la pulsante consola alienígena, su mente tambaleándose por la voz que había tronado dentro de su cráneo, el camino de la creación o el camino de la destrucción. Las palabras resonaron retorciéndose en sus pensamientos como un nudo de miedo y curiosidad. Trató de recuperar el aliento, su corazón martilleando contra sus
Costillas como exigiendo respuestas que su mente aún no podía comprender. Había venido aquí para arreglar una máquina rota, no para enfrentar una elección imposible que podría afectar a mundos enteros, pero aquí estaba y no había vuelta atrás. Arlan dio un paso atrás de la consola sintiendo el peso de la decisión hundiéndose en la habitación. Estaba fría, pero un sudor brotó de su frente. Sus ojos se movían entre las imponentes estatuas de las figuras de Al, sus cuencas de ojos vacías aparentemente. Observándolo no pudo evitar sentir que estaba siendo juzgado por estos centinelas muertos hace mucho tiempo de un imperio olvidado. ¿Qué demonios quieres decir con creación o destrucción? Murmuró en voz baja, su voz un susurro amargo en la habitación cavernosa. Se giró medio esperando alguna instrucción más, pero la habitación permaneció tan quieta y silenciosa como la tumba. Por un momento un pensamiento salvaje se le ocurrió: tal vez la máquina está rota, tal vez esto es solo una vieja tecnología defectuosa y me lo estoy tomando demasiado en serio. Entonces se rió con un irónico sonido hueco en la quietud. Sí, Harlan, porque los dioses alienígenas y sus ascensores que abarcan el universo son solo tecnología rota, murmuró para sí mismo con sarcasmo, pero en el fondo sabía que no era una falla, esto era real y cualquier decisión que tomara tendría consecuencias mucho más allá de este mundo olvidado. Harlan nunca había sido el tipo de hombre que creía en el destino. Había crecido en los polvorientos puestos de avanzada de los mundos colonizados de la humanidad, donde la vida era dura y el futuro era algo que construías con tus propias manos o, en su caso, con una caja de herramientas y un poco de suerte. No era especial, no era un héroe, era un reparador y, sin embargo, aquí estaba, con la tarea de tomar una decisión que haría eco a través de las galaxias. Tenía que pensar y rápido mientras caminaba por la habitación. Sus botas resonaban contra el frío suelo de metal. Harlan se dio cuenta de que no estaba solo físicamente. El enlace de comunicación con su equipo en la superficie se había vuelto inquietantemente silencioso desde que activó el ascensor. El procedimiento estándar dictaba que lo avisarían cada hora, pero la unidad de comunicación había estado muerta desde que cruzó el portal. Una parte de él esperaba que lo siguieran, pero después de medio día sin noticias, estaba claro que estaba solo. Jugueteó con el dispositivo de comunicación atado a su muñeca esperando incluso un destello de vida. Nada. Harlan gimió de frustración sintiendo el silencio opresivo pesar sobre él como una manta de plomo. Pensó en el equipo, como probablemente asumieron que se había perdido o peor aún, estaría mintiendo si dijera que estaba sorprendido. Un planeta olvidado en medio de la nada. Una antigua máquina alienígena con la mala costumbre de quedarse atascado y un técnico que apenas aprobó sus exámenes. No era exactamente una receta para el éxito, pero luego del silencio hubo un crujido, una pequeña y débil ráfaga de estática que lo sacó de sus pensamientos. Harlan, ¿puedes oírme? La voz era débil, distorsionada por capas de interferencia, pero inconfundiblemente familiar. El corazón de Riley Harlan dio un vuelco. Presionó la calma contra su boca, casi gritando en ella: Riley, gracias a Dios. ¿Dónde diablos estás? Hemos estado intentando contactarte durante horas. Hombre, simplemente desapareciste. Un segundo estabas ahí y luego no aparecías en ninguno de nuestros escáneres. ¿Qué demonios pasó? La voz de Riley, aunque crepitante por la estática, estaba llena de una mezcla de alivio y pánico. Arreglé el ascensor. Aran dijo que incluso cuando las palabras salieron de su boca se dio cuenta de lo ridículas que sonaban. Algo así como Riley sonaba incrédulo. Aaron, ¿qué significa eso? Significa que se detuvo y miró hacia atrás a la consola alienígena. Puede que haya activado algo. No debería haberlo hecho. Algo grande. Mira, esta máquina es más que un ascensor. Es una puerta. Una puerta a algo enorme. ¿De qué estás hablando? La voz de Riley se volvió más débil. La estática empeoraba. Riley, escucha, hay algo aquí. Tengo que tomar una decisión. Creación o destrucción. No sé qué significa, pero puedo sentirlo. No es solo una metáfora. Esta cosa es poderosa si elijo mal. La conexión se esfumó de nuevo, dejando a Arlon solo con sus pensamientos. Su voz flotando inútil en el aire. Maldita sea. Maldijo golpeando su puño contra él.
Con sola la máquina dejó escapar un suave zumbido como si se burlara de su frustración. Solo otra vez la mente de Arland pensó en su vida antes de esta misión, los días aburridos y monótonos arreglando pequeñas máquinas, manteniendo los motores de las naves coloniales, siempre sintiéndose como un pequeño engranaje en una máquina masiva e indiferente. No era que odiara su vida, era solo una rutina ordinaria, pero ahora enfrentado a una decisión que podría cambiar el curso de la historia o terminarla. Anhelaba esa simplicidad. El pensamiento de la destrucción lo inquietaba, pero la idea de la creación se sentía igualmente aterradora. ¿Quién era él para ejercer tal poder y qué significaba la creación en este contexto? ¿Qué crearía? Un nuevo mundo, una nueva vida, una nueva realidad. Las posibilidades se arremolinaban en su cabeza como una tormenta abrumadora, y sin embargo una voz molesta en el fondo de su mente le recordaba algo importante: a veces las herramientas más simples solucionan los problemas más grandes. Su mirada cayó una vez más al clip ahora retorcido y doblado en su bolsillo. ¿Podría aplicarse la misma filosofía? Aquí estaba la solución a este rompecabezas imposible, tan simple como confiar en sus instintos como lo había hecho cuando reparó el ascensor, pero luego vinieron los pensamientos más oscuros, recuerdos de fracasos pasados, decisiones tomadas apresuradamente, de tiempos en que sus instintos lo llevaron al desastre. Pensó en el último gran trabajo que tomó antes de esta misión, el que terminó con el reactor de una nave de carga casi explotando. También había estado seguro entonces, igual que ahora. Pero la certeza no siempre significaba lo correcto. Sus manos temblaban mientras sopesaba sus opciones, creación o destrucción. Se sentía como una cruel broma cósmica, como si el universo estuviera colgando dos palancas frente a él, una prometiendo esperanza y la otra ruina, y pidiéndole que tirara de la correcta sin ninguna comprensión real de lo que haría ninguna. Creación, susurró probando la palabra en su lengua, tratando de imaginar lo que podría significar. Luego susurró la otra: destrucción. Las palabras flotaban en el aire como dos espadas suspendidas sobre su cabeza, listas para caer justo cuando Harlan estaba a punto de tomar su decisión. El suelo debajo de él retumbó suavemente. Como un gigante que despierta de un largo sueño, su cabeza se sacudió hacia la enorme estructura en el centro de la habitación. La luz de la máquina se intensificó, proyectando sombras largas y afiladas sobre las estatuas alienígenas que flanqueaban las paredes. Luego, sin previo aviso, una proyección holográfica cobró vida en el centro de la habitación. Una figura alta e imponente, aunque sus rasgos eran indistintos. No era humano, eso estaba claro. La voz de la figura era un zumbido bajo y resonante que llenaba la habitación, llevando consigo un aire inconfundible de autoridad. Estás en la encrucijada, humano. La elección que hagas definirá no solo tu destino, sino el destino de todos los que vienen después. Elige sabiamente. Harlan miró fijamente la proyección con la boca seca. Quería gritar para exigir respuestas, pero antes de que pudiera decir nada, la figura levantó una mano y otro portal se abrió detrás de ella, un vórtice arremolinado de luz y sombra. No era como el ascensor, esto era algo más oscuro, más violento, como si estuviera desgarrando el tejido mismo de la realidad. Un camino conduce a la creación, pero el costo será elevado. El otro, la figura hizo un gesto hacia el portal oscuro, conduce a la destrucción, rápido y seguro. El holograma parpadeó como si luchara por mantener su forma, luego desapareció. Harlan se quedó de pie ante las dos puertas, un camino hacia adelante, un camino hacia atrás. Su corazón se aceleró. La enormidad de la visión que se cernía sobre él como una nube negra. Sintió una opresión en su pecho, una sensación de pavor arañando el fondo de su mente. Sus dedos rozaron el clip de nuevo. Tendría que elegir, y pronto. Arand se quedó allí mirándolos. Portales que giraban, cada uno una manifestación del destino mismo. Su mente agitaba cada fibra de su ser, gritando por una salida, una tercera opción que no existía, pero esta era creación o destrucción. El recuerdo de los hologramas, las palabras persistían como un regusto amargo. El costo será elevado, pero no hubo ninguna explicación, ningún tipo que lo ayudara a entender lo que estaba en juego, solo esta sensación omnipresente de pavor e inevitabilidad. Y sin embargo, a pesar de la tensión sofocante, había un humor negro en todo esto. Aquí estaba un técnico mal pagado, enfrentando el dilema moral más grande del universo, armado con nada más que una caja de herramientas y un clip retorcido. Si alguien en la academia pudiera verlo ahora, probablemente se reirían de él. Fuera de la habitación casi podía escuchar la voz de Riley en su cabeza. ¿O entonces arreglaste el ascensor con un clip? ¿Qué sigue?
Vas a reiniciar el universo con cinta adhesiva, resopló más por frustración más que por cualquier otra cosa, el sonido resonando contra la arquitectura alienígena. El chiste no estaba tan lejos de la verdad, todo parecía absurdamente simple cuando lo reducías: dos puertas, una opción, creación o destrucción, y al igual que el mecanismo del ascensor que solo necesitaba un humilde clip para volver a la vida. Tal vez la solución a esta pesadilla era igual de simple, pero ese era el truco. No. Nada de esto parecía simple, había demasiadas incógnitas y cada vez que pensaba en lo que podría pasar el peso de la responsabilidad lo aplastaba un poco más. Harlan se frotó la cara con las manos tratando de sacudirse la presión. No podía quedarse atrapado en la indecisión para siempre. Cuanto más se demorara, más probable era que sucediera algo catastrófico o, peor aún, la máquina podría decidir por él. Miró el portal caótico que giraba representando la destrucción. Era hipnótico en su violencia, unas fauces retorcidas de oscuridad que parecía que se extendían hacia él. ¿Qué significa destrucción? Se preguntó si era el fin de todo o solo de este mundo, o tal vez solo de él. La idea era tentadora a su manera retorcida. La destrucción podría ser limpia y definitiva si él la elegía. Tal vez la carga de esto, la situación imposible, desaparecería junto con él. Un fin permanente a todas las dudas, el miedo a arruinarlo todo. Pero luego estaba la otra creación del portal. El estómago de Harlan se tensó ante el pensamiento. La creación parecía noble a primera vista, la elección obvia para alguien que intentaba hacer el bien, pero cuanto más pensaba en ello, más insidiosa se volvía. La creación no era gratuita. El holograma le había advertido. ¿Qué crearía y qué exigiría esa creación de él o de los demás? No sabía si podía confiar en sí mismo con ese tipo de poder. ¿Y si lo que creó era peor que la destrucción? Dio un paso atrás de la consola, su respiración era superficial, sentía como si las paredes se cerraran a su alrededor, esas estatuas alienígenas vacías observando, juzgando cada pensamiento. Debes elegir el camino de la creación o el camino de la destrucción. Las palabras resonaron en su mente de nuevo, pero esta vez se sintieron diferentes, menos como una orden y más como un desafío. Dios, odio esto, murmuró en voz baja, su voz se quebró por la tensión. No me apunté a esto, solo quería arreglar un maldito ascensor, pero aquí estaba, no podía correr, no podía detenerse más. Tuvo que tomar la decisión. La mano de Harlan se metió en su bolsillo de nuevo, sintiendo el clip doblado que descansaba allí como si se burlara de él. La ironía de la situación no se le escapó. Había usado el objeto más simple y modesto para devolverle la vida al ascensor y ahora sostenía el peso de las galaxias en sus manos. Era casi como si el universo estuviera gastando una broma cósmica a su costa. Está bien, Clip, susurró medio sonriendo a través de su ansiedad. Es hora de hacer algo más de magia. Dudó, mirando entre los dos portales de nuevo. Su estómago se retorció y luego, casi sin pensar, tomó su decisión. Harlan metió el clip en la consola. La respuesta fue inmediatamente. El portal giratorio de la creación rugió a la vida con una oleada de energía cegadora más brillante que el sol, lo que lo obligó a protegerse los ojos. El suelo bajo él tembló como si la estructura misma del universo estuviera cambiando, doblándose para acomodar su decisión. Por un breve y horrible momento, pensó que había elegido mal. El aire a su alrededor pareció crepitar, lleno de una tensión eléctrica que le puso los pelos de punta. La luz del portal de la creación se hizo más fuerte, más brillante, y Harlan se sintió atraído hacia él como si algo inmenso e incomprensible se hubiera aferrado a él. Entonces, de repente, se detuvo, el portal se estabilizó. La masa arremolinada de energía se calmó en un suave resplandor sereno. Se sentía pacífico como la calma después de una tormenta. El corazón de Harlan todavía estaba acelerado, pero el terror que lo había embargado momentos antes comenzó a disminuir. Respiró temblorosamente y dio un paso adelante con cautela, acercándose lentamente al portal. La extraña serenidad lo atraía, pero ya no era intimidante, era invitador. Se detuvo en el umbral, mirando la suave luz. Era extraño. Había esperado algo grandioso. Algo
Cósmico y abrumador, pero esto era diferente, había una calidez en ello, algo casi familiar. Tomando otra respiración profunda, Harlan extendió una mano temblorosa, sus dedos a solo unos centímetros de la superficie brillante. Luego, sin previo aviso, el portal se movió y lo que vio al otro lado lo detuvo en seco. A través de la superficie brillante del portal, Harlan se vio a sí mismo. Al principio no tenía sentido la figura parada en el centro del extraño paisaje alienígena, se parecía exactamente a él. Mismo traje, misma mochila, incluso la misma expresión cansada y escéptica. Harlan parpadeó tratando de entender lo que estaba viendo. Era un espejo, un reflejo de algún tipo, un truco, pero luego el otro harén se movió y no estaba reflejando sus movimientos, no. Esto era otra cosa, algo mucho más inquietante. El otro Harlan dio un paso adelante y de repente el portal cambió de nuevo, mostrando escenas, fragmentos de una vida, de elecciones, de futuros que podrían haber sido o que aún podrían ser. Se vio a sí mismo parado en un mundo estéril, rodeado de personas, humanos y extraterrestres por igual, buscándolo en busca de liderazgo. Él estaba dando órdenes, construyendo algo grandioso, algo vasto, pero el costo era claro en su rostro, había agotamiento en sus ojos. Lamentan que la escena haya cambiado de nuevo. Esta vez él era mayor, mucho mayor, parado en medio de una ciudad en ruinas, sus manos cubiertas de tierra, su rostro grabado con líneas de dolor y a su alrededor nada más que destrucción, cenizas. Cuerpos, un mundo que había sido consumido por el fuego y la guerra, y en sus manos sostenía una pieza de la máquina a dar. Esto es lo que creas. La otra voz de Harlan resonó en la cámara, pero no era fría ni maliciosa, era de hecho casi resignado. Soy yo, Harlan, susurró su voz. Caballo, es esto lo que estoy eligiendo. Pero antes de que pudiera pensarlo más, el portal parpadeó una vez más, mostrando otra escena. Se vio a sí mismo de nuevo parado en un mundo próspero, esta vez campos verdes se extendían hasta el horizonte, torres de metal reluciente que se elevaban hacia el cielo. Él sonreía rodeado de gente, humanos, extraterrestres, niños. Había paz, había esperanza, pero entonces el cielo se oscureció y el suelo se partió y los rostros de los que lo rodeaban se retorcieron de horror, como algo antiguo e imparable se elevó de las profundidades. Creación o destrucción es lo mismo al final. La otra voz de Harlan, su voz era más suave ahora, casi triste. No puedes controlar lo que creas, no para siempre. El estómago de Harlan se revolvió. Las implicaciones de la visión le enviaron un escalofrío por la espalda. La creación no era el final de la historia, era solo el comienzo de algo que tal vez nunca podría controlar por completo. De repente, la calma del portal brillante parecía más siniestra. La paz que había sentido momentos atrás ahora se sentía como una frágil ilusión, pero antes de que pudiera retroceder, el otro Harlan volvió a hablar con más urgencia. Esta vez no es demasiado tarde. Aún puedes elegir, pero entiende esto. No hay una respuesta correcta, solo las consecuencias de lo que decidas. Harlan se tambaleó hacia atrás sin aliento, su mente daba vueltas con incertidumbre. Podía sentir el peso del clip aún en su bolsillo, un pequeño y absurdo recordatorio de cómo había comenzado todo esto. La visión se desvaneció y el portal regresó a su forma brillante original, pero la elección aún estaba frente a él, más grande que nunca. El corazón de Harlan latía con fuerza en su pecho mientras la enormidad de todo se derrumbaba sobre él. El otro Harlan tenía razón, no había una respuesta simple, no había un camino fácil. Lo que fuera que eligiera, conduciría tanto a la creación como a la destrucción. Era la naturaleza del universo. Uno no podía existir sin el otro y aún así tenía que elegir. Dando una última mirada al portal giratorio de la creación, Harlan tomó su decisión, dio un paso adelante y luego Harlan dio un paso adelante dentro del portal. Su cuerpo se estremeció cuando la energía lo envolvió. No era la fuerza abrasadora y violenta que había esperado, en cambio se sintió suave, casi como entrar en un arroyo cálido. La suave luz del portal lo bañó y por un momento fugaz se sintió ingrávido, como si la gravedad de todo, tanto literal como figurativa, se hubiera levantado de sus hombros. Pero luego vino el tirón, comenzó como un suave tirón en sus extremidades, pero rápidamente se convirtió en algo más insistente. Sintió que su cuerpo se estiraba distorsionando como si lo estuvieran deshaciendo por las costuras. El pánico estalló en su pecho, su instinto le gritaba que luchara, pero no había nada que agarrar, nada a lo que aferrarse.
Y luego tan rápido como había comenzado terminó. Harlan se tambaleó hacia adelante jadeando en busca de aire, sus botas resonando en tierra firme una vez más, excepto que no era sólido, estaba parado sobre una superficie que parecía brillar y latir bajo sus pies, una vasta extensión de luz blanca azul extendiéndose en todas direcciones. No había horizonte, ningún punto de referencia, solo luz infinita y el tenue zumbido de algo vivo debajo de todo. No era espacio, no era ningún tipo de terreno que hubiera encontrado nunca, era algo más, algo intermedio. Esto es todo, se susurró a sí mismo tratando de recuperar el aliento. Esto es lo que elegí. El suave zumbido a su alrededor se hizo más fuerte, casi como un latido resonando a través del suelo, y en su pecho los ojos de Harlan recorrieron la extensión vacía, pero no había nada, ninguna máquina a dar, ninguna arquitectura alienígena, ni siquiera la más mínima señal de vida, solo luz. Y el hola, gritó su voz resonando en la inmensidad, pero no hubo respuesta, nada. El silencio asintió con la cabeza y Harlan sintió que el creciente miedo le subía por la columna. Había esperado algo más tangible, alguna revelación, alguna pista de lo que se suponía que debía hacer, pero este lugar, esta creación se sentía vacía, inacabada. Había tomado la decisión equivocada. Después de todo, la visión de su propio Altern había sido correcta, que no importaba lo que eligiera, el resultado sería el mismo. Genial, estoy atrapado en el más grande del universo, protector de pantalla. Murmuró con amargura, era absurdo, había activado una antigua máquina de poder incalculable, tomó una decisión que podría dar forma al destino de galaxias enteras, y ahora estaba varado en este limbo. La ironía no se le escapó, debería haber elegido la destrucción, suspiró, pero incluso cuando las palabras salieron de sus labios algo cambió. La luz a su alrededor comenzó a parpadear como si reaccionara a su voz, y luego a lo lejos emergió una figura, una silueta tenue, entrando lentamente en foco. La respiración de Harlan se quedó atrapada en su garganta, entrecerró los ojos tratando de distinguir los detalles, pero la figura todavía estaba demasiado lejos. ¿Es uno de los Aadar, algún tipo de guía, o soy yo? Su corazón latía con fuerza mientras la figura se hacía más clara, acercándose hasta que finalmente pudo distinguir la cara. Era una Aadar, no era un dios alienígena o un ser de otro mundo, era una mujer humana. Harlan parpadeó, su mente luchando por darle sentido, le parecía familiar pero no podía ubicarla. Llevaba un traje simple similar al suyo, pero su rostro estaba tranquilo, sereno, sus ojos oscuros fijos en los de él, y una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. ¿Ha pasado un tiempo? ¿No es así? Aarón dijo en voz baja, su voz recorriendo el aire sin eco, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. La boca de Harlan se secó, abrió la boca para responder, pero no salió nada. La conocía, estaba seguro de ello, pero de donde cuanto más la miraba más parecía su cerebro cortocircuito. Rostros, nombres, recuerdos se arremolinaban en su mente, todo simplemente fuera de alcance. Rehena, finalmente susurró el nombre saliendo de sus labios. Antes de que pudiera detenerlo, su sonrisa se ensanchó, aunque estaba teñida de tristeza. Siempre recuerdas las cosas importantes, incluso cuando intentaste tanto olvidar. Harlan sintió que sus piernas se debilitaban y se tambaleó hacia atrás, su mano agarrando su pecho. Si Rehena no podía ser ella, se había ido muerta, había estado muerta durante años. Esto tenía que ser un truco, una broma cruel de la máquina, otra ilusión como la que había visto de sí mismo. Su corazón se aceleró mientras luchaba por estabilizar su respiración, pero la visión de ella viva parada frente a él envió una tormenta de emociones estrellándose sobre el. Rehena como tartamudeó, sacudiendo la cabeza como si el movimiento de alguna manera sacudiera la imposibilidad de su presencia. Te vi morir, yo estaba allí. Sus ojos se suavizaron y dio un paso más cerca. Harlan, hay cosas que ni siquiera tú puedes arreglar con un clip, dijo suavemente, aunque la ironía en su voz era clara. No pudiste salvarme entonces, y no puedes traerme de vuelta ahora, no así. La garganta de Harlan se apretó, su pecho se sentía pesado, como si el peso de todos sus arrepentimientos pasados se hubiera vertido en él a la vez. Había pasado tanto tiempo alejando los recuerdos de Rehena, enterrándolos bajo capas de trabajo y rutina, convenciéndose a sí mismo de que había seguido adelante, pero verla aquí, verla tan vívidamente, tan real, era como abrir la herida de nuevo. Esto no es real, murmuró, dando un paso atrás de ella. Esto no puede ser real, tú no eres real, tú no eres ella, Rehena, o la cosa que se parecía a ella. Inclinó la cabeza estudiándolo con esos oscuros ojos familiares. Es tan real como cualquier otra cosa aquí, dijo simplemente. Este lugar, esta creación no es solo luz y espacio, eres tú, Harlan, es todo lo que eres, todo lo que eras y todo lo que has tratado de olvidar. Harlan tragó fuerte, su pulso se aceleró. ¿Qué quieres decir con que elegiste la creación?
Ella dijo, su voz tranquila pero firme, pero la creación no se trata solo de hacer cosas nuevas, se trata de lo que ya está dentro de ti, las cosas que te importan, las cosas que has intentado enterrar. No puedes construir algo nuevo sin confrontar las piezas de ti mismo que has dejado atrás. La cabeza de Arland engendró. Esto fue demasiado rápido, había esperado algo tangible, algo que pudiera arreglar o construir. O no resuelvas, esto no es un espejo retorcido de su alma, estás diciendo esto soy todo yo. Preguntó señalando vagamente a la brillante extensión que los rodeaba. Todo este lugar es solo mi mente. La sonrisa de Rehena se desvaneció levemente y por primera vez sus ojos parecieron reflejar el peso de lo que estaba diciendo de una manera así. Pero no es solo tuyo. También es el Adar. Este lugar es un motor de creación que extrae de las mentes de aquellos que lo activan, dando forma a la realidad a partir de sus pensamientos. Sus recuerdos, sus miedos. Por eso la elección era tan importante. No se trataba solo de lo que querías, se trataba de lo que trajiste contigo. Harlin sintió un escalofrío recorrerlo. Así que creé esto, te hice, tú no me creaste, tú no me creaste. Ella corrigió, su voz suave pero firme, pero me trajiste aquí, te importa porque todavía hay una parte de ti que nunca se suelta. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago y Arland se tambaleó tratando de mantener el equilibrio. Era demasiado. Este lugar, esta máquina, no era solo un artefacto alienígena, era un espejo reflejado, todas las cosas que había intentado con todas sus fuerzas olvidar para alejarlas. Pero Rehena, esta Rehena tenía razón. Nunca la había soltado, no realmente, no pude salvarte. Susurró, su voz apenas audible. Lo intenté pero no pude y ahora estás aquí y no sé si eso es peor o mejor. Rehena se acercó, sus ojos buscaron los suyos. Y al avanzar sintió que se le hacía un nudo en la garganta nuevamente. Emociones girando dentro de él como una tormenta. Durante años se había culpado a sí mismo por la muerte de Rehena, por no poder solucionar el problema, por no ser lo suficientemente rápido, lo suficientemente inteligente, y ahora parado aquí en este lugar había creado un lugar moldeado por su propia mente, sus propios arrepentimientos. Todo estaba saliendo a la superficie. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con voz espesa por la emoción. Rehena le dio una pequeña sonrisa triste. Eso depende de ti. Tomaste la decisión, ahora tienes que decidir qué vas a hacer con eso. La mente de Arland se aceleró lidiando con la realidad que estaba enfrentando. Si este lugar, la creación, era un reflejo de su mente, entonces no era solo una herramienta. Era una prueba, un desafío para ver si podía enfrentar las cosas que había estado evitando durante tanto tiempo. Pero ¿cuál era la alternativa si hubiera elegido la destrucción? ¿Habría borrado todo, borrado el dolor, el arrepentimiento, o simplemente lo habría destruido sin dejar nada atrás? No quería esto, murmuró más para sí mismo que para Rehena. Pensé que solo estaba arreglando un ascensor. No me inscribí para esto. Los ojos de Rehena se suavizaron de nuevo y extendió la mano colocando una mano suavemente en su brazo. Nunca hacemos, Aarón, nunca nos inscribimos en las cosas que más nos cambian, pero eso no significa que no podamos enfrentarlas. Cuando vengan. Cerró los ojos tomando una respiración profunda. El peso de todo la máquina, la elección. Rehena lo presionó como un yunque, pero mientras se quedó allí sintiendo el calor de su toque, algo dentro de él se movió. Tal vez no se trataba de arreglar las cosas, tal vez nunca lo había sido, tal vez se trataba de dejar ir. Harlin abrió los ojos, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué pasa si camino lejos?, preguntó con voz firme a pesar de la confusión dentro de él. Si dejo este lugar, si te dejo, ¿qué pasa? La expresión de Rehena era ilegible, pero había una tranquila aceptación en sus ojos. Regresas a tu mundo, a tu vida, pero las cosas serán diferentes, serás diferente, y este lugar se quedará contigo, no físicamente, pero aquí. Ella golpeó su pecho justo encima de su corazón y la voz de Arland se quebró ligeramente. ¿Qué te pasa? Su sonrisa era triste, pero había paz en ella. Me quedo aquí, soy un parte de esta creación, Arlon, siempre lo haré ser, pero está bien porque significa que puedes seguir adelante. Harlin sintió las lágrimas brotar de sus ojos, pero parpadeó para alejarlas. No podía llorar, no ahora, no frente a ella, no después de todo. Adiós, Rehena, susurró, su voz espesa por la emoción. Ella asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con algo no dicho. Adiós. Aran se dio la vuelta. Le dolía el corazón, pero sus pasos eran firmes mientras caminaba hacia el borde de la extensión resplandeciente. Una puerta brillaba a la existencia, un camino de regreso a su mundo, a su realidad. No miró hacia atrás, pero cuando atravesó la puerta dejando atrás la creación, sintió que un peso se levantaba de su pecho por primera vez en años. Se sintió libre. La puerta brilló ante Aren mientras daba sus últimos pasos lejos de la vasta extensión de luz,
dejando a rehén a su creación. Sus recuerdos no resueltos detrás de cada paso se sentían más pesados que el anterior, pero no con pavor, con comprensión mientras. El resplandor cálido se desvanecía y los bordes de su nueva realidad llegaban a focus. La mente de Harlin se agitaba con la pura complejidad de lo que había descubierto. No estaba simplemente dejando atrás un fantasma de su pasado, se estaba alejando de la pregunta que lo había atormentado desde el principio: ¿cuál fue el verdadero costo de la creación? Cuando finalmente emergió del portal, la vasta maquinaria de la Hadar yacía en silencio a su alrededor. Una vez más, el familiar aire frío de la antigua cámara presionó sobre él el bajo zumbido de la tecnología inactiva, zumbando débilmente como si esperara su próximo movimiento, pero Aaron sabía que no había ningún siguiente movimiento que hacer. Ya no se había tomado la decisión. Mientras permanecía allí, la realidad de lo que había hecho comenzó a asentarse pieza por pieza. El ascensor, no el arca de Hadar, no era solo una herramienta, no solo una máquina dejada por una raza alienígena, era una prueba diseñada para sondear los rincones más profundos de la mente y el alma. Y Arlon había pasado no porque fuera más inteligente, más valiente o más capaz que nadie, sino porque había estado dispuesto a enfrentar aquello que lo había retenido durante años, sus arrepentimientos, el peso de todos esos años, de todos esos recuerdos que trató de alejar de la muerte de Rehena. Su fracaso se había acumulado dentro de él como una presa a punto de estallar, pero el Ark no pidió fuerza ni resiliencia. No le importaba Triumph, pedía una cosa, la verdad, y la verdad era que Harlin había estado huyendo de sí mismo todo el tiempo. Ahora, con la elección detrás de él y el mecanismo inactivo una vez más, se dio cuenta de que la belleza del motor de creación de Hadar no estaba en lo que podía hacer, sino en lo que revelaba: que la máquina no era un portal a nuevas dimensiones, una puerta de entrada a mundos distantes o una puerta a un poder inimaginable. Era un espejo, un reflejo de las elecciones que definían la vida de una persona y las consecuencias de esas elecciones en el mundo. Al final, no se trataba de arreglar nada, ni siquiera se trataba de salvar a nadie, se trataba de comprender que algunas cosas nunca podrían arreglarse, y eso estaba bien. Se volvió hacia la silenciosa consola alienígena. El clip retorcido aún estaba alojado en la ranura donde lo había colocado. Una cosa tan pequeña y absurda que había desencadenado la mayor revelación de su vida. Harlin sacó el clip y miró fijamente su forma doblada en su mano. De todas las cosas, murmuró sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Se lo guardó no como un momento, sino como un recordatorio del absurdo de todo esto. No había una gran herramienta ni un plan maestro, solo una simple decisión en la voluntad de enfrentar las consecuencias. Pero cuando Arland se giró para salir de la cámara, algo llamó su atención: los intrincados símbolos en la consola, los que habían estado inactivos desde que tomó su elección, estaban volviendo a la vida, no el agresivo brillo azul de antes, sino algo más suave y casi invitador. El corazón de Arland dio un vuelco. Lo que ahora la máquina comenzó a tararear suavemente otra vez, y la voz alienígena, la misma voz que lo había guiado a través de los momentos finales de su elección, regresó: el ciclo está completo, el arca ahora regresará a su estado previsto. Harlin sintió un escalofrío recorrerlo. El ciclo. ¿Qué significa eso? De repente, el piso debajo de él se movió y la cámara retumbó suavemente durante un breve momento de infarto. Arand pensó que había cometido un grave error. Tal vez el arca se había reiniciado y estaba a punto de lanzarse a otro desafío imposible, pero luego notó algo extraño. Las luces no se estaban volviendo más intensas, se estaban desvaneciendo una por una. Una vez llena la cámara con poder, se estaba suavizando, volviéndose más silencioso, más distante, y luego lo golpeó. El arca no era una máquina construida para durar, no era un monumento eterno del ingenio de Hadar. De hecho, era una máquina diseñada para expirar. El propósito del arca no era probar y volver a probar sin cesar, era encontrar una resolución para terminar el ciclo de creación y destrucción, y una vez que lo hiciera se apagaría para siempre. Su mente corría tratando de reconstruirlo todo. Durante siglos los exploradores y técnicos habían tratado de forzar el arca a activarse para aprovechar su poder, pero la verdad era que el Hadar lo había construido para funcionar solo una vez. Nunca estaba destinado a ser usado de nuevo. En el momento en que alguien tomó la decisión final, eligió creación o destrucción. El propósito del arca se cumpliría, y esa fue la respuesta. Harlin había activado el arca y, al elegir la creación, confrontando su pasado y enfrentando sus arrepentimientos de frente,
Había hecho exactamente lo que el Adar había pretendido. Todo el tiempo, el arca había seguido su curso y ahora se estaba apagando cuando la última luz se desvaneció de la consola y la cámara se volvió más oscura. Harlan, más tranquilo, sintió una tensión. Una sensación de paz lo invadió, la máquina estaba muriendo, pero a diferencia de las visiones de destrucción sin fin o creación desenfrenada que lo habían perseguido antes, esto se sentía bien, era el final natural. El Adar había sabido que ninguna creación, sin importar cuán grandiosa o poderosa fuera para siempre, todo, ya sea una persona, una civilización o incluso una antigua máquina alienígena, tenía un ciclo, un comienzo y un final para el Adar. Una última mirada alrededor de la cámara ahora casi completamente oscura, por unas pocas brasas de luz que se desvanecían en el techo, la estatua de Adar permaneció en silencio sin mirar más sin juzgar que ellos también eran parte del ciclo y él también. Exhaló un largo suspiro que parecía llevar consigo el peso de los años. Lo golpeó y este fue el giro que no había visto venir todo el tiempo. Harlan había estado pensando en la elección entre creación y destrucción como si fueran opuestos, como si uno tuviera que ser bueno y el otro tuviera que ser malo, pero en realidad eran las mismas dos caras de la misma moneda. Uno no podía existir sin el otro. Al elegir la creación no había evitado la destrucción, la había abrazado. El arca se estaba cerrando porque su propósito se había cumplido. La creación había sido elegida, pero la consecuencia de esa creación fue el fin del arca, el fin de su poder, y en el final del legado a Adar no hubo un monumento eterno ni un ciclo interminable de poder, solo el final silencioso y pacífico de una máquina que había cumplido su propósito. Fue el giro más profundo de todo, que la creación era destrucción y que para crear algo nuevo algo más tenía que terminar. Harlan salió de la cámara sintiendo que el peso de su decisión se levantaba de sus hombros. Por primera vez el cielo sobre él era el mismo que había sido cuando llegó a este planeta olvidado, un horizonte naranja tenue y brumoso que se extendía hacia el vacío del espacio. Las ruinas distantes de la ciudad de Adar yacía en silencio a su alrededor tal como lo habían hecho durante siglos, pero ahora no había necesidad de buscar, no había necesidad de explorar más. El regalo final de Adar había sido dado y Harlan había sido quien lo recibió. Metió la mano en su bolsillo sacando el clip retorcido que había puesto todo en movimiento. Lo miró durante un largo momento y luego dejó escapar una pequeña risa irónica. «Supongo que realmente arreglaste todo, ¿no?», murmuró sacudiendo la cabeza con un profundo suspiro. Arrojó el clip al polvo observando cómo desaparecía en el suelo seco y árido. Ya no importaba. El arca estaba terminada. Su propósito se cumplió y a Aran no le quedaban más preguntas que responder mientras caminaba hacia la nave de transporte esperándolo. La finalidad de todo se asentó en sus huesos. No habría más misterios que resolver, no más máquinas antiguas para activar, no más decisiones cósmicas colgando sobre su cabeza. El arca de Adar estaba muerta y con ella la larga historia de sus creadores olvidados finalmente había llegado a su conclusión. Por primera vez en años Harlan se sintió libre. El final no se trataba solo de la muerte de una máquina, era la muerte de una era de búsqueda de respuestas, de persecución, cosas que no necesitaban ser encontradas. Ahora por fin podría regresar a casa y esta vez no estaría huyendo de nada al final.